Son los propios asesores de Donald Trump los que han provocado todas estas filtraciones del encubrimiento de los archivos de Jeffrey Epstein. Y acaba de suceder nuevamente con un ex asesor de la Casa Blanca despedido, que le ha causado innumerables problemas a Donald Trump. Bueno, a Donald Trump y a sus múltiples intentos por encubrir su relación con Jeffrey Epstein. Eso y los crímenes que cometió en conjunto, que todos sabemos cuáles son. Vamos a entrar en este tema de lleno, pero antes de eso te quiero pedir un gran favor. Y es que si aún no estás suscrito a este canal, por favor suscríbete. Créeme que me harías un favor increíble. Muchas gracias y continuemos. Antes de empezar por lo que fue filtrado por el ex asesor de Donald Trump, asesor que fue despedido recientemente, tenemos que empezar con el contexto de la última actualización que tenemos sobre el encubrimiento de Jeffrey Epstein. Esto viene por parte de Ari Member. Thousands of new pages past the deadline. We've covered the illegal cover-up since most documents have not been met by the deadline. But what we have now are new emails, investigator notes, new witness accounts, as well as material that goes well beyond some of what was in the DOJ's first release. Before we get into any of the context and the wider legal ramifications, let me tell you highlights of what are in these files. New flight records, newly revealed prosecutor notes, documentation of Donald Trump traveling with Epstein to a degree that even the people inside the DOJ at the time, people with knowledge of the case, found to be a, quote, surprise. More jet travel with Epstein than they knew at the time. A subpoena that was sent to Mar-a-Lago during the Maxwell probe. It was seeking records. That itself is not completely incriminating for Mar-a-Lago, but it's new, and you could see why they wanted to hide it. Here's the Washington Post headline on what is now another day of Epstein file dumps. Quote, second batch of Epstein files with many mentions of Trump. Here's a conservative paper, The Examiner, that says some of the new files include Trump's name, which is putting it mildly, or Mediaite, which is read widely in East Coast media circles, the 5 most shocking Trump mentions in the latest batch of Epstein docs. This is shaking up D.C. Overnight, under pressure, the Department of Justice releasing thousands more Jeffrey Epstein files, the most substantial dump of documents so far. Tips about President Trump's degree of involvement with Jeffrey Epstein. Then this email mentioning President Trump from a federal prosecutor. On a flight that Trump and Epstein were on? A flight that Trump and Epstein were on. Would be 2 possible witnesses in a Maxwell case? In a Maxwell criminal case. This group includes an awful lot of references to Trump in the paperwork. Reporters, other people interested, obviously the members of Congress who demanded this by law have been going through this. At MS Now, we had people burning the midnight oil, even though it is, of course, a holiday week, as they went through these files, trying to verify, trying to make sense of it. Again, we're going to go through these new documents that include that subpoena I mentioned. It was in 2021, pretty recent, that it was sent to Mar-a-Lago and was part of the open case against Maxwell. Of course, the investigations of Maxwell have traversed multiple administrations. There's a photo of Trump with her. We don't know the context of that, but there it is. There are emails from a federal prosecutor about Trump flying on the Epstein jet, writing Trump traveled on Epstein's private jet many more times than previously has been reported. That's Jan 2020. And they note Trump was listed as a passenger on 8 flights in the 90s, including 4 flights where Maxwell was also present. They noted in a flight in 93, Trump and Epstein were the only 2 listed passengers. On another, there were 3 passengers. The other individual, besides the deceased trafficker Epstein and the current President Trump, was a 20-year-old named Redacted. Now, you can see why a politician might not want any of that spilling out. On the other hand, those pieces of evidence, those references, do not in themselves implicate Donald Trump in a crime or wrongdoing. And that's important to note, given all the interest and some of the salacious details here. The files also have a letter that is purported to have been written by Epstein, so it's in these files, to a serial sex abuser, Larry Nassar. I want to tell you tonight, Trump's DOJ says that while the letter was in the files, right, the letters and emails. Ha sido un intento de encubrimiento tras otro intento de encubrimiento, todos fallidos. ¿Y sabes por qué se debe que todo falle? Todo se debe a que Donald Trump se ha rodeado únicamente de personas incompetentes. Te lo he dicho en videos anteriores. Donald Trump solo ha contratado a personas que él considere que puede dominar. Solo ha contratado a personas que agachen la mirada y digan, sí Donald Trump, y no lo critiquen, no lo juzguen, no lo corrijan. Pero yo creo que Donald Trump jamás imaginó que iba a necesitar
que estas personas trabajaran bien, hicieran bien su trabajo para poder defenderlo en caso de ser necesario. Jamás, pero en serio jamás, ni siquiera en sus peores pesadillas, Donald Trump imaginó que la situación iba a estar como está ahora. El trabajo de Pam Bondi nunca ha sido el que fue contratada, que es ser una fiscal general independiente justa y ayudar al pueblo. No. Para Donald Trump, Pam Bondi es la persona que se encarga de atacar a todos sus enemigos políticos. Siempre pensó que Pam Bondi únicamente iba a tener apariciones en Fox, mientras que atacaba a sus oponentes, por así decirlo, en las sombras. Pero nunca se imaginó que tendría que hacer bien su trabajo y que Pam Bondi es pésima para eso. Pero no es la única persona dentro de esta administración que le ha fallado. Por esa razón, esta filtración es tan pública. Una nueva filtración de Jeffrey Epstein revela una foto de Donald Trump y Ghislaine Maxwell que fue encontrada en el teléfono celular de Steve Bannon. Por supuesto, Steve Bannon, quien trabajó en la primera Casa Blanca de Donald Trump, debería hacerse pública. Y una foto en un correo electrónico dice: espero que estés bien, estoy ayudando con la revisión de las respuestas para la WBTW y he estado revisando el iPhone 7 de Steve Bannon. Mientras revisaba las imágenes en el teléfono, encontré una imagen de Donald Trump y Ghislaine Maxwell en el teléfono de Bannon. Así que el ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, tenía en su iPhone 7 hace años una foto de Donald Trump junto con Ghislaine Maxwell, quien en su tiempo fue mano derecha de Jeffrey Epstein y actualmente está pagando 20 años de cárcel por haber cometido, ser una co-cómplice de crímenes tortuosos. Jimmy Raskin está planteando unas preguntas muy interesantes y considero que necesitas ver este clip. Mira, por favor. Congressman, thank you so much for being with us this morning. It's bet. great to see you. Is this a cover-up? Well, sure. I mean, if you read the statute, the only things they're allowed to be redacting are related to child sex abuse, physical abuse, ongoing investigations, which they say there are none, and national security. So how can you block out an entire document? It makes no sense. And remember, Trump opposed the legislation up until the very end when he could read the writing on the wall. Then he said, oh, I'm for it. They decided they're just going to try to obstruct the implementation of the legislation. So that's the fight that we're in now. Do you think the 30-day time frame for release of these documents was realistic? Well, yeah, given that they came to us back in July and said they'd been through all the documents and they couldn't find any basis for bringing any other lawsuits, they'd already scrutinized them. What of this do you think falls into the category of protecting victims, and what falls into the category of cover-up? Because obviously there is a very strong interest in making sure the victims are protected. Yeah, I'd say probably 0 and 100. They've not shown any deference or respect for the victims at all, for the survivors of this nightmare. And it's all about covering up things that, for whatever reason, Donald Trump doesn't want to go public, either about himself, other members of his family, friends, Jeffrey Epstein, or just the social, business, cultural network that he was involved in for at least a decade, if not longer. So do you think this actions that the Department of Justice are taking on this are specifically designed to protect Donald Trump? What else? I mean, that's their whole business model. In fact, they're trying to reorganize American constitutional jurisprudence and the rule of law around the idea that the entire executive branch serves one guy. That's the unitary executive theory, that this is all about serving whatever Donald Trump wants. So yeah, I can't imagine what other interests they have in mind. One of the things we did see were a number of pictures of former President Bill Clinton with Jeffrey Epstein, with Ghislaine Maxwell, in a jacuzzi, swimming in a pool. How do you explain that connection, and are you comfortable with it? I mean, I have no idea. This is why we want to get to the bottom of it and get all of the facts out to, to the public. I mean, that's what this is about. And, look, there are clearly lots of people that are in photographs with Jeffrey Epstein, and in addition to being a child sex predator and an international child sex abuse trafficker, he was very much of a socialite and a sycophant and a panderer to different people. So there's lots of people who've appeared in those contexts, and we shouldn't be covering up for anybody if they were actually involved in criminality. And otherwise, it's embarrassing to people, but the Congress has said we don't want the suppression of materials simply because somebody may be embarrassed. I mean, Bill Clinton has appeared along with Donald Trump, along with Noam Chomsky, and other people from different aspects of our society,
But what we're looking at is how did a global, decades-long, billion-dollar sex ring go undetected? Pero bueno amigos, llegamos al final del video y antes de irme te quiero dar un consejo como te lo he venido dando durante toda la semana pasada, durante toda esta semana y lo vas a seguir recibiendo hasta que ya no sea necesario. Mira, Estados Unidos se encuentra en una crisis financiera, una crisis económica, una crisis social incluso. Mira, el problema es que Estados Unidos se encuentra dentro de una recesión económica y a la vez se encuentra dentro de una estanflación. Una estanflación es cuando dentro de la economía está la inflación muy elevada y el desempleo muy elevado. Te explico. Esto no pasa normalmente en una economía. Lo que pasa es que la inflación está alta y el desempleo está bajo o viceversa. A veces la inflación está baja y el desempleo está alto. ¿Por qué? Te lo explico rápido. Cuando la inflación está alta es porque los precios de los productos, ya sean víveres o materiales, están altos. Pero el desempleo está bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho empleo, que hay dinero en el país. Y cuando hay dinero, puedes comprar cosas. Por ende, las cosas pueden costar un poco más. No hay problema. Evidentemente así funciona la vida y viceversa. Cuando el desempleo está alto, o sea, cuando las personas no tienen empleo, no hay dinero en el país, las cosas no suben de precio. Muchas veces incluso bajan de precio, hay ofertas. Eso es el rumbo natural de la economía. Precios altos, mucho dinero, precios bajos, poco dinero. ¿Ok? Lo que está pasando en Estados Unidos es que los precios están altos, o sea, la inflación está alta, y el desempleo está alto, o sea, no hay dinero en el país. Esta es una crisis grave. Muy difícil que un país caiga en esta crisis porque la economía no es una ciencia exacta, pero por lo general funciona así. Tenemos que recordar que Donald Trump ha logrado que Estados Unidos entre en esta estanflación en menos de un año. Créanme, una estanflación económica no es tan fácil de que suceda, y mucho menos en un país tan capitalista, tan bueno con los números como lo es Estados Unidos. Así que mi consejo va de la mano con esto para que entiendas el por qué lo digo. Si en 10 meses ha pasado esto, ¿qué va a pasar en los 3 años y 1 mes y medio que le queda a Donald Trump como presidente? ¿Te imaginas hasta qué punto puede destruir la economía? Si tú tienes la bendición en este punto de tener un trabajo, de tener una fuente de ingresos, ya sea tu trabajo fijo, ya sea un negocio, no importa. Te quiero dar un pequeño consejo. Obviamente esto va a exentar en ciertos rubros de trabajo, pero más que todo por lo general. Si tienes alguna duda lo puedes poner en los comentarios igual, pero mira, si tú trabajas, digamos que ganas alrededor de $2.000 al mes, tú y tu pareja, digamos, pueden ahorrar por lo general $1.000 y con el resto sobreviven y tienen sus lujos, yo les diría que traten de guardar un poco más, hagan un cálculo de cuánto necesitan para sobrevivir, y por sobrevivir me refiero a comidas necesarias al día por un mes, bebida necesaria obviamente, salud en el caso de que necesiten tratamientos médicos obligatorios, arriendo, hipoteca o lo que sea donde viven para pagar, transporte de ser necesario en caso que tengan vehículo, buses o taxis, lo que usen, y lujos yo diría que lo dejen afuera. Digamos que para sobrevivir mensualmente ustedes necesitan $2.000. Yo les recomendaría que entre ustedes y su pareja, o en el caso de que ustedes sean los únicos proveedores o estén solos, no importa, traten de guardar mes a mes en el banco y en efectivo una cierta cantidad, lo más que puedan, hasta que logren ahorrar 3, 4, 6 meses de su vida. Si pueden 3, increíble. Si pueden 6, fenomenal. ¿Por qué? Como te lo dije anteriormente, en 10 meses Donald Trump ha logrado una estanflación económica. ¿Quién sabe qué puede pasar en 3 años? Se puede arruinar el país, pueden haber colapsos económicos, pueden haber empresas desapareciendo, ¿quién sabe? Esto quiere decir que tú puedes perder tu trabajo de la noche a la mañana. O puedes pasar de ganar $2.000 a $1.500, a $1.000, trabajar menos. Nunca sabes lo que va a pasar, dependiendo del rubro en el que trabajes, claro. Pero el punto es, si el día de mañana te llegan a despedir y tú tienes 6 meses de dinero ahorrado, ¿qué va a pasar? Vas a poder sobrevivir, tener mente fría y pensar, ok, voy a buscar trabajo. Buscas trabajo desesperadamente, pero tienes dinero para sobrevivir al menos en lo básico por 3, 4, 5, 6 meses. Lo que hayas ahorrado. Créeme que esto te va a dar un equilibrio mental para poder hacer lo que necesitas hacer y buscar un empleo digno de una forma más estable que si no lo hubieras hecho. Porque créeme, no hay nada peor que perder tu fuente de ingresos principal y no tener recursos para poder sobrellevar tu estilo de vida. Y ahora, ¿por qué te digo que tienes que guardar en efectivo y en el banco? Cuando hay crisis económica, las personas lo que hacen es sacar su dinero del banco porque no tienen empleo. Necesitan todo su dinero para poder pagar arriendo, pagar el lift del carro, para poder pagar la comida, para poder pagar todo lo necesario. ¿Qué pasa con esto? Si esto pasa en gran cantidad como pasó en el 2008, búsquenlo para que lo vean, 2008, 2009, de hecho 2009, que pasó la gran recesión. En este tiempo pasó una crisis económica, una crisis inmobiliaria gigantesca, los bancos colapsaron por lo mismo.
Las personas se desesperaron por sacar dinero, los bancos entraron en un estilo de feriado bancario como en Ecuador, de hecho, en el 1999-2000. ¿Y qué pasó? Las personas que tenían efectivo podían resolver sus problemas, pero las personas que no, muchas les tocó hacer préstamos a otras personas por intereses gigantescos. Muchas otras no tenían de otra que vender todas sus propiedades a la mitad o menos del precio. ¿A quién se la vendían? A personas que tenían capital físico. Hubieron casas que valían $100.000 que se vendían a $10.000, a $15.000. ¿Por qué? Porque en esos puntos de desesperación más vale un pan que un carro. ¿A qué me refiero? Que cuando hay crisis, las personas empiezan a vender desesperadamente para poder alimentar a sus familias, que es la prioridad. Ahora, si tú me hiciste caso, bueno, no caso, pero tomaste este consejo, puedes salvarte a ti y a los tuyos. Créeme, ahorrar puede ser el método más efectivo. Ahorrar, claro, en el banco y ahorrar en efectivo, porque como te digo, nunca sabes lo que puede pasar. Disculpa que este mensaje se haya alargado tanto, pero créeme que es muy importante que lo tomes en cuenta. Y no te lo digo yo, José Alvarado, como economista o José Alvarado como asesor financiero, no. Te lo digo como José Alvarado, al que estás viendo aquí y que está agradecido porque llegaste al final del video. Ahora, sin nada más que decir, te recuerdo que si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta saber lo que realmente está pasando en el país, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.